tal? Bienvenidos a su programa Una vida con aroma. Un espacio para compartir historias de vida, historias de éxito, historias que valen la pena seguir porque son una vida con aroma. A propósito, ¿saben cómo me gusta el café? Bien cargado y bien caliente. Y hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a compartir este cafecito. Pero primero, déjenme contarles de quién se trata. Desde joven, el arquitecto Hernán Alegría de la Universidad Nacional de Manizales, Colombia, se interesó por encontrar el vínculo entre sus estudios y la realidad social de su país. Tiene una trayectoria de más de 30 años de experiencia en obras de construcción civil, de ingeniería civil y de diseño arquitectónico. También se ha destacado en el cálculo y diseño de estructuras metálicas y en madera. Actualmente es el gerente de una compañía de construcción en Colombia y está incursionando su actividad en los Estados Unidos. Además, Hernán Alegría alterna su tiempo con otras actividades artísticas como la música y la pintura, en particular una técnica de retratos de mascotas. Por su amplia experiencia, este arquitecto colombiano es hoy nuestro invitado a Una vida con aroma. Hernán Alegría, arquitecto colombiano, pero también eres artista, padre de 4 hermosas hijas y un hombre de Dios. Dime, ¿cómo te gusta el café? Primeramente, muchas gracias por la invitación y te digo que me gusta colombiano, calientico y cargadito. Qué bueno eso. Dime, ¿cómo fue el inicio de tu carrera ahí en tu natal? Porque eres de Popayán, nacido, ¿no? Pues viví en una familia en medio de mucho amor, rodeado de mucho amor, con mi padre, con mi madre. Mi papá ingeniero civil y lo acompañaba eventualmente a obras, entonces tuve que ver con el movimiento, las maquinarias, los materiales, a veces jugaba en algunas de las construcciones, me gustaba, pero empezaba a mirar cómo colocaban un elemento, el otro elemento, y empecé a mover mi mano, a rayar, eso me fue uniendo con el arte y busqué más bien llevar esa manera de construir o de elaborar, de crear a través de la arquitectura desde niño. Desde los inicios de tu carrera como arquitecto ahí en Manizales, tienes la oportunidad de mirar la problemática de todo un país. ¿Cómo era la vida en esa época? Bueno, cuando uno es estudiante, por supuesto, tiene todo un mar de posibilidades al frente, ¿cierto? Y cuando estamos en una facultad o en una universidad, estamos siendo estructurados para hacer las cosas bien, ¿cierto? Y para contestar tu pregunta, puedo decir que me impactó muchísimo salir con un conocimiento de grupo, de equipo, como universidad, hacia un departamento, no vamos a señalar ahora nombres, pero se solucionó en diseño, en tipología, en urbanismo, en soluciones viales, la problemática de una ciudad del país. La universidad regaló todos los diseños, pero no fueron usados. ¿Por qué no fueron usados? Porque solucionaban los problemas. Entonces, eso trajo a mí muchas preguntas. Hay que trabajar más en las personas. Hay que trabajar más en la mentalidad de las personas, porque son los individuos los que toman las decisiones. Independientemente de lo que estemos viendo o lo que queramos hacer, somos personas, somos seres humanos. Entonces, empecé a tener esa inquietud desde la época de universitario. Arquitecto Hernán, ¿cómo desde tu profesión se puede contribuir para frenar el cambio climático? Bueno, en principio lo que tenemos que hacer es ir deteniendo progresivamente la influencia de tipologías que vienen del exterior. ¿Por qué? Porque son maneras de construir a nivel de materiales, a nivel de estética, que pueden gustar mucho, pueden traer, digamos, elegancia a un espacio, ¿cierto? Orden a nivel urbano, pero no está teniendo en cuenta lo que tiene que ver con los recursos naturales del sitio, ¿cierto? Entonces, la bioclimática es algo importante, naciendo desde los propios recursos para que sean respetados, para que sean cuidados, y contamos con la energía eólica, que es la del viento, que por supuesto va a poder aprovecharse a nivel industrial, porque necesita grandes extensiones para las grandes aspas que tú ves en las imágenes, en el mar, en grandes extensiones de tierra. Tenemos la energía solar, ¿sí? Que es captar la radiación solar por celdas fotovoltaicas que convierten esa energía en energía alterna, que es la que usamos en las casas a través de unos microinversores, y de esa manera podemos ayudar a ir bajando con esa emisión de gas carbónico en el medio ambiente.
Sobre todo que tú tienes, digamos, un concepto, por ser artista también, de lo que es la figura, de lo que es la estética, de lo que es el conservacionismo. O sea, tú eres pintor. Desde pequeñito la mano se me movía. Yo tenía un cuaderno para hacer letras, lo que sea, y empezaba a rayar y a mover líneas rectas, curvas, y empecé a disfrutar sin saber que podía dibujar. Y de acuerdo, empecé a entender que podía ver una moto que me gustaba, la dibujaba, la regalaba. Y sí, desde pequeño, siendo empírico en la materia, no tengo escuela, pero siempre me ha gustado la pintura. Al principio fue lápiz y ahora estoy trabajando con acrílicos y es de mucha bendición. He visto que eres sensible a los niños, a los animales. Tienes una sensibilidad por la naturaleza. Pero también eres un hombre de Dios. Y me contabas que en algún momento eras un poco diferente, pero hubo una transformación en ti. ¿Qué genera esa transformación? Indiscutiblemente es un proceso que no es religioso, es un proceso de relación con ese poder espiritual que es uno solo y que está ahí para amarnos, para darnos grandeza desde su propia grandeza, enseñarnos cómo podemos aprovechar momentos que antes nos perdíamos. Simplemente voy a decirles que antiguamente caminaba, iba por donde estuviera y solamente miraba la ruta, miraba un GPS hacia dónde iba, conectado con un momento específico, pero me estaba perdiendo de otras maravillas, que son el entorno que tengo alrededor. Y eso tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con los animales. Los niños son el principal ejemplo de lo contundente que puede llegar a ser el ser humano. Porque un niño se te lanza desde un árbol, se lanza porque sabe que el padre lo va a recibir. Y nosotros vamos tomando miedos por educación, que no es responsabilidad con culpa de nuestros padres, porque están tratando de cuidarnos. Y cuando somos padres tratamos de cuidar al hijo, pero estamos también incursionando en su mente y en su subconsciente miedos que lo van coartando y lo van limitando. No es malo, porque el miedo es parte, pero para terminar de contestar la pregunta, definitivamente la parte o el área espiritual, una de las 4 áreas en las que tiene que trabajar el ser humano, es la más importante y a partir de ahí podemos construir una buena vida. ¿Qué generó ese momento de quiebre, de transformación, de cambio dentro de ti? Definitivamente cuando permití que mi espíritu se conectara con la fuente de amor que es única. Solamente ahí creo que luché toda la vida con el conocimiento, con las capacidades, con algunos talentos que como a todo ser humano se le dan, recibí. Pero en mi sabiduría, en mi conocimiento, intentaba desarrollar, planear, ir, dirigir. Y siempre faltó algo, que nunca acompaña el éxito, que puede estar incluido en grandes logros físicos, materiales. Siempre faltó algo. Eso me llevaba a postrarme en soledad, a preguntar por qué. Y ahí fue cuando entendí que, como dijo un político escritor francés que falleció en 1976, el siglo XXI será espiritual o no será. Hernán, qué profundo esto. La verdad que esto me lleva a citar la palabra del filósofo alemán Immanuel Kant, que el cuerpo es la prisión del alma. Uh-huh. Y tú dices que hubo un momento de rompimiento en tu vida. ¿Crees que las sociedades de ahora también tienen que tener ese momento de quiebre para acercarse al ser divino, a Dios? ¿O qué opinas de eso? Determinante, o sea, definitivamente sí. Y ese momento debe llegar simplemente por un camino que pareciera fácil, pero que tal vez es el más difícil. Y es que es precisamente entender que nosotros como seres humanos tenemos 2 fuerzas en nosotros. Y hay una fuerza que ha tomado control desde el principio. Cuando los bebés fueron creados en el vientre de la madre, cada uno de nosotros fuimos creados ahí, Dios tejió
tejió y entregó. Nace el bebé, lo toma el padre y el padre dice, gracias Dios, ahora me encargo yo. Y ahí empiezan los problemas. Con el ego queremos gobernar y queremos hacer y tomar control de la creación que viene por naturaleza propia, funcionando de manera automática, ¿de acuerdo? ¿A qué quiero ir? Nosotros tenemos el ego como algo que es lo que siempre va a irrumpir, a querer dominar, a argumentar y a hacerte tener la razón y a pelear por tener la razón. Y muchas veces se han roto matrimonios, se han roto sociedades, se han terminado amistades, simplemente porque ambos egos chocaron de tal manera que ninguno se dio. El punto de inflexión para mi vida fue cuando entendí que si no derribaba esa fuerza interior que quería que gobernara todas mis decisiones, que quería gobernar todos mis actos y no permitía que esa área espiritual fluyera y me dirigiera, solo hasta ese momento mi vida no cambió. Hernán, tuviste un episodio bastante importante. Llegaste a los Estados Unidos. Me contabas que hubo un episodio en donde tuviste que quedarte solo pintando y ahí hubo algo muy importante que sucedió en tu vida. Cuéntanos cómo llegas a los Estados Unidos y cómo sucede esto. Bueno, es importante entender cuando a veces vemos en el camino situaciones que las entendemos o las visualizamos o las recibimos en el momento como una gran tragedia, porque lo son en ese momento. Cuando pasa el tiempo podemos mirar hacia atrás y decir, wow, ahora entiendo por qué pasó. Yo llego a los Estados Unidos porque en un mismo año le da cáncer a 2 de mis hijas ciudadanas de este país. Y yo trabajaba, tal vez en mi mejor momento profesional en Colombia. Había logrado que una de las firmas más importantes contratantes del país me calificara como contratista. Entonces tenía obras garantizadas de un volumen importante que me permitían tener mucha tranquilidad. Pero sucede lo que sucede. Eso es un bache clave para ayudarme a entender cómo es la vida. Tengo que estar viajando a los Estados Unidos cada mes, visitar, y fallece una de mis hijas. Fallece una de mis hijas y eso era muy triste, pero tuvimos que, y aquí es donde les hablo a todos, siempre en la vida, todo lo difícil te hará abrir alas. O sea, cuando sientes que el vacío, que se acabó, que llegaste al abismo y que te vas a caer, hay que dejarse ir, porque tenemos grandes fuerzas de amor que nos acompañan, que te harán impulsar, que te harán abrir alas y no vas a caer. En ese momento es cuando nos recoge el poder divino y nos dice, vamos a continuar, tienes mucho que hacer. Ahí hubo mucha formación, para nosotros como familia hubo mucha formación. Vengo a los Estados Unidos, 2019 que fallece la niña, pandemia, me quedo acá, mi hija ciudadana me pide y empiezo en mis fuerzas a decir lo que voy a hacer, porque desde chiquito tenía ese ímpetu que Dios me dio y hacía y proyectaba y hacía negocios. Y yo dije, voy a hacer esto y lo otro, y lo empecé a hacer. Pero algo sucedía hasta el punto de un accidente muy grave que ya me detuvo. Y ese es un punto importante porque fue el día que yo verdaderamente tiré ese ego al piso y dije, Dios, guíame, toma control tú. Te pido que tomes control. Ahí cambió mi vida de verdad. Hablando de ese cambio, de esa transformación, también de ese accidente que nos nombraste y del cual fuiste librado. Eso fue una experiencia que también te marcó, la muerte de tu hija y luego el ser salvado de este accidente. Cuéntanos un poco de eso. Cuando suceden esos momentos tan difíciles, la primera reacción de nosotros como seres humanos es derribarnos en dolor y en llanto, ¿cierto? Pero de alguna manera surge esa fuerza que solo viene de lo alto, que te levanta, que te llena inclusive de adrenalina, porque todo movimiento y toda acción que tomamos debe partir también de lo físico. Y en ambos casos, después de pedir apoyo al único Dios, a la única fuente que hay,
en ese momento entendí muchas cosas. Y empiezo a trabajar por primera vez en mi vida diferente a como lo hacía antes. Trabajaba para conseguir, para acumular, para una cosa y para la otra, y empecé a trabajar en mí. No por voluntad propia, no porque tomé la decisión, sino porque las circunstancias me llevaron a usar el arte que nunca lo usé para ganar dinero, para poder tener ingresos en este país. Hernán, ¿qué piensas cuando pintas? Muchas cosas. Y yo le digo a las personas que tienen algún talento en el arte, en la música, en el canto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso lúdico, que es la manera como podemos conectarnos con nosotros mismos y traer paz a nuestra mente, traer paz a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y lo que pienso es que cuando estoy pintando, mi mente está libre. Mi mente puede entrar en paz, en regocijo. Entonces ahí es momento para aprovechar y aprender de muchas cosas que están ahí para aprender y que a veces las dejamos pasar. En todo ese camino profesional, en todas esas experiencias de vida, esas luchas, esas caídas levantadas, ¿qué tú puedes enseñarle a esa audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento y que necesita una palabra que los transforme o que por lo menos pueda acercarlos a eso? Lo que les podría decir es que tenemos talentos que nos han sido dados, tenemos capacidades que nos han sido dadas, tenemos herramientas para hacer mucho en este campo o espacio físico en el que estamos, que podemos construir, podemos escribir, podemos dibujar, podemos pintar, podemos desarrollar proyectos, podemos desde nuestro conocimiento y aún con ayuda divina hacer grandes cosas. Pero hay un momento en el que de alguna manera entendemos que no vinimos a esta tierra, que no nacimos aquí para lo que creíamos era lo más importante. Porque las grandes metas desde pequeños se nos enseñó era estudiar, poder trabajar, poder conseguir dinero, poder construir una casa, casarse, tener hijos, educarlos, enseñarles que puedan salir, que puedan trabajar, que puedan comprar una casa, que puedan comprar una finca, que puedan viajar, que puedan vivir. Entonces podríamos trascender diciendo gracias a Dios, los eduqué, tuvieron todo, tuvieron sus hijos, qué maravilla. Y yo les digo, eso lo hacían los cavernícolas también. Los cavernícolas tenían dos cerebros, el límbico y el reptiliano. Con el reptiliano corrían para no morir, para ser devorados, para no ser devorados. Y con el límbico tenían afecto por su familia. No tenían el neocórtex, que es el que tenemos nosotros, con el cual planeamos, calculamos. Pero ellos construían su casa en una cueva, ellos salían a cazar, conseguían la dotación y el alimento, vestían a su familia con las pieles de los animales y les enseñaban, los educaban a hacer lo mismo y cumplían. Es lo mismo, exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora tal vez las casas tengan ventanas y vidrio, pero es la misma casa, donde eran felices también. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Mi mensaje es, no vinimos a sobrevivir, vinimos a vivir, con mayúscula. Tenemos una decisión que tomar. ¿Vamos simplemente a sobrevivir o vamos a levantar las manos y a pedir luz sobre cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y el éxito será medido por la cantidad de personas que cambien su vida para bien porque rozaron la nuestra. Entonces, ese es mi mensaje. Y ese es el legado que tenemos que dejar. ¿De qué manera? Solo hay un Dios que te lo va a decir. Qué conversación tan amena y tan edificante. La verdad que me siento muy honrado de tener a un maestro de maestros con tantos talentos que Dios le ha dado y que pueda traer un mensaje muy importante a muchas personas. La verdad que esa es una vida con aroma. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Sí. Y muchas gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo para escucharnos. Por favor, síganos en nuestras redes de Bevisión, ahí en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Suscríbanse y no se olviden que hay una vida con aroma en ti. Que tengas un maravilloso
y poderoso día de transformación con una vida con aroma.